Bienvenidos a TrainLab, el espacio donde descubriremos y analizaremos las últimas tendencias en vigilancia tecnológica, académica, comercial y del entorno. Soy Carla Crespo y hoy nos conoceremos en uno de los temas más relevantes y vanguardistas de la medicina de precisión, un área que está revolucionando la manera en que entendemos y tratamos la salud. Hoy tenemos una conversación exclusiva con tres expertos de diferentes sectores. Andrés Ordóñez, del sector privado, Abraham Narváez, del sector público, y Enrique Terán, desde la academia. Ellos analizarán los avances, desafíos y el futuro de la medicina personalizada en Ecuador, una disciplina que promete transformar la manera en que entendemos y tratamos las enfermedades. La medicina de precisión ha emergido como un enfoque revolucionario en el ámbito de la atención médica, proponiendo tratamientos personalizados basados en las características genéticas, moleculares de cada paciente. Pero, ¿qué significa exactamente este concepto? Para entender mejor este enfoque, el doctor Enrique Terán, docente de la Universidad San Francisco de Quito y experto en el campo de la medicina de precisión, definirá este paradigma y por qué es tan relevante en la medicina moderna. Yo creo que definir la medicina de precisión puede ser sencillo diciendo que es una medicina individualizada. Nosotros todos estamos familiarizados con los medicamentos, con el uso de los fármacos, pero ¿qué pasaría si es que yo supiera que un fármaco determinado es específicamente útil para mí, pero no para otra persona? Entonces, lo que se busca en la medicina personalizada es tratar de identificar cuáles son las características del individuo para hacerle susceptible de recibir un tratamiento específico para él. Desde que nosotros tuvimos el proyecto Genoma Humano y fuimos capaces de entender la carga genética del individuo, empezó una serie de posibilidades para aplicarles en medicina. La gente ahora está adepta a saber qué pasa con sus genes. Y claro, eso ha llevado a una masificación en los procesos que abaratan costos, que simplifican procesos y que lo hacen mucho más doméstico y cercano al proceso. Entonces hemos ido de una dificultad extrema de un proceso de utilización de recursos limitados ahora a una implementación masiva que inclusive llega ya al nivel doméstico. El Ecuador, desafortunadamente, tiene un rezago, un retraso en los procesos de ciencia y tecnología, y eso hace que la adopción de este tipo de estrategias como la medicina personalizada avance no quizás a la velocidad que nosotros quisiéramos, mientras que nosotros no logremos tener recursos por un lado, por otros no exista una legislación amigable con el proceso, va a tomar todavía algunos años para que podamos llegar realmente a implementarla. Tenemos que todavía dar algunos pasos previos. El primero es educación. En las escuelas de medicina, en las escuelas de ciencias de la salud, todavía no es un tema que se tope en la rutina educativa. Todavía no es un tema que sea de discusión habitual. Y hay que comenzar por ahí. Nosotros tenemos que propender a que las nuevas generaciones de profesionales salgan ya con un bagaje, con un conocimiento de la medicina de precisión, que tengan en el radar el uso de la medicina de precisión. Luego tenemos que hacer un alcance para quienes ya están en la práctica cotidiana. Entonces tenemos que trabajar a nivel de las casas de salud, de los hospitales, de las clínicas, de los centros de salud, para que el médico que no estudió respecto a medicina de precisión empiece a familiarizarse y diga, qué interesante, esto me puede servir, esto puede ser útil. Y con eso vamos cerrando la brecha instruccional. El beneficiario número uno van a ser aquellas patologías de alta complejidad y de alto costo en el manejo. Por ejemplo, oncología. En el manejo de los pacientes con cáncer, la individualización del tratamiento tiene que ser una norma para garantizar que un producto que cuesta mucho dinero se ocupe en el paciente correcto, brinde el mejor resultado y al mismo tiempo le exponga al menor riesgo.
Luego, claro, vamos a tener otra amplia gama de enfermedades como las enfermedades autoinmunes, los pacientes trasplantados, los pacientes con enfermedades raras, de forma tal que el abanico va a ir poco a poco ampliándose hasta que lleguemos a lo que nosotros creemos que va a ser el objetivo ideal, que es el análisis poblacional. Y en base a eso, ya pronosticar qué va a suceder con un medicamento en circunstancias generales como por ejemplo hipertensión, diabetes, trastornos nerviosos, trastornos respiratorios, etc. Desde el punto de vista médico, nosotros éramos escépticos hace algunos años atrás sobre la posible integración de la biología molecular, pero con el crecimiento abrupto de la genética y de la genómica, todos los procesos están vinculados hacia biología molecular y hoy no cabe duda que no se puede hacer medicina sin biología molecular. Y es por eso que cada vez insistimos más en que, por ejemplo, la biología molecular es parte del currículo básico del médico. Tiene que saber, tiene que entender, y en los procesos de especialización se hace muchísimo énfasis en la biología molecular como una herramienta positiva para mayor conocimiento. Lastimosamente, este tipo de análisis, este tipo de aproximación todavía sigue siendo de alto costo, todavía sigue siendo muy específico y está lejos de masificarse hasta que no existe una decisión no local, no regional, sino global de darle un empuje de equidad al proceso de medicina personalizada. El tema de ética, bioética, de protección de datos en aspectos genéticos es un tema complicado, es un tema álgido, porque indudablemente se está tomando conocimiento de algo muy personal, de algo muy individual, que en algunos casos inclusive puede ser de susceptibilidad para el propio individuo, para el entorno. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros es que en este tipo de medicina de precisión, de medicina personalizada, debe primar en primera instancia el respeto a la autonomía del individuo, al beneficio implícito y a tratar de minimizar los riesgos. Es por eso que cuando nosotros sometemos a este tipo de análisis tiene que haber un consentimiento por parte de la persona que va a ser analizada y tiene que haber un resguardo adecuado de la información, de forma tal que no pueda dar lugar a una mala utilización, mucho menos a un mecanismo de segregación o de estigmatización. Usualmente en los países en los que ya se ha implementado, esto entra a ser parte de la historia clínica del individuo, de forma tal que ya existe un sesgo de protección de quien tiene acceso a la información. Entonces, si yo soy el médico que va a ver a esa persona, yo tengo acceso, al igual que puedo tener acceso a su examen de sangre, a su examen de imagen, etcétera, para poder tomar decisiones en base a ello. Entender que un análisis genético no es nada más que una ruta por la cual uno puede tomar un direccionamiento. No es un diagnóstico per se y por lo tanto no debe llevar a prejuicio. Entonces debe tenerse en claro que esa información debe estar en el sigilo de la confidencialidad y que el paciente a su vez tiene que entender que es para un uso específico en aras de mejorar su capacidad de respuesta y aumentar sobre todo la seguridad en el tratamiento que reciba. La secuenciación del ADN es una de las tecnologías que está cambiando la forma en que se diagnostican y tratamos enfermedades. Hablaremos de esto con Andrés Ordóñez, director del Laboratorio Biomolecular, quien nos hablará de la secuenciación del ADN humano. Hoy en día utilizamos técnicas que nos permiten aproximarnos cada vez más a estudiar y entender mejor los perfiles de nuestros pacientes, pero sin duda vamos a dar un paso grande y a otros países lo están haciendo, están contemplando el hacer genomas completos en los pacientes, ¿sí? Es decir, estamos haciendo proyectos genoma humano en cada paciente que estamos viendo. La situación de la medicina de precisión en el Ecuador es preocupante.
nuestras autoridades en realidad no lo toman, no sé si en serio, pero piensan que realmente esto es una cuestión del futuro. Y quizás para Europa y Estados Unidos ya no es el futuro, es el presente. Hoy en día se trabaja mucho en base al perfil genético de nuestros pacientes para poder recomendar una u otra medicación, como comentábamos, ¿no? Entonces, en Sudamérica, en nuestro país, todavía vemos como que esto es el futuro, pero en realidad en muchos otros países es el presente. Bueno, en los próximos años, yo creo que todas las ramas de la medicina se van a beneficiar de poder hacer uso de una medicina de precisión, ¿no? En todas las especialidades es fundamental el poder ir introduciendo esto de una forma cada vez más adecuada. Hoy en día lo que hacemos en la medicina tradicional, llegamos a un diagnóstico en un paciente en base a su sintomatología, a los signos clínicos que presenta y demás, pero sin duda en muchos de ellos nos estamos quedando cortos porque no llegamos a un diagnóstico preciso. No sabemos cuál es la ruta metabólica, no sabemos cuál es el gen que está implicado en esto. Y cuando descubrimos esto y cuando diagnosticamos esto en un paciente, claramente el diagnóstico, el tratamiento, las condiciones del paciente van a cambiar drásticamente. Uno, por saber exactamente qué es lo que le está produciendo su enfermedad. Dos, porque va a tener opciones a un tratamiento, ¿no es cierto?, más dirigido y entender que la medicina de precisión justamente va en este sentido, en el entender cuál es la mutación y el gen defectuoso para poder dirigir hacia eso un tratamiento específico, ¿sí?, en base a esa mutación incluso, ¿sí? Bueno, la genómica y la biología molecular son fundamentales para poder justamente llegar a determinar esto en los pacientes, ¿no? Prácticamente todos los análisis que se están llevando a cabo hoy en día, digamos, para poder trasladar a esta medicina de precisión, tienen sus ramas y digamos que tienen sus bases en la biología molecular y en la genómica. La genómica nos permite estudiar todas estas disciplinas en su conjunto, ¿no es cierto?, y poder trasladar. Ya no solamente es genética lo que se estudia hoy en día, se habla también ya epigenética, ¿no es cierto? Estudiamos el metabolismo, lo estudiamos por la metabolómica, la proteinómica, es decir, hay muchísimas ramas en las que van a jugar y van a ser complementarias para poder trasladar justamente a una medicina de precisión. Pero sin duda, la biología molecular y la genómica, por ejemplo, en nuestro campo, son las bases que nos permiten poder llegar a hacer estos estudios masivos en los pacientes y poder trasladar toda esta información para el uso en la clínica. Más adelante yo creo que sin duda toda la población podrá ser beneficiaria de poder tener estos estudios, ¿no es cierto?, cada vez un poco más, como les comentaba, de forma masiva en la población. Esta tecnología se va abaratando, lo que podemos ir integrando cada vez más pacientes, podemos ir estudiando más gente. La intención es que justamente esta tecnología vaya un poco de la mano con los avances, ¿no es cierto?, y que realmente se pueda llegar a integrar en la sociedad. Pero la tecnología, como les digo, tiene que ir abaratando y por ende los usuarios, es decir, los pacientes que podamos ir integrando en estas tecnologías cada vez va a ser masivo y los beneficios van a ser muy claros para todos los pacientes de diferentes grupos étnicos. Pero justamente la medicina de precisión lo que intenta hacer es llevar a hacer un estudio de poblaciones, porque estas variantes muchas veces en las poblaciones son las que nos permiten entender mejor cómo estos pacientes reaccionan a uno o determinado fármaco. Sin duda para los jóvenes o la parte de las ingenierías es indispensable, cada vez más se necesitan personas que estén implicados en estas disciplinas, ¿no? Como les digo, esto a la vez integra mucho más. Necesitamos procesar cada vez más información. Todo se trata a la final de información, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que tener un soporte en cuanto a nuestros servidores,
en cuanto a la forma de resguardar esta información, la forma del análisis también. Cada vez se integran más bases de datos poblacionales también, que nos permiten tener un mejor entendimiento y conocimiento de todo lo que estamos analizando. Pero sin duda hoy en día el gran problema y el cuello de botella no es tanto en la producción de datos de laboratorio, más bien esa parte está bien solventada, pero la parte del análisis como tal es quizás donde está el cuello de botella más grande, por lo que necesitamos cada vez más profesionales que estén implicados directamente en estas áreas, en estas ingenierías de la bioinformática, que si hay jóvenes que están pensando en dedicarse a eso, sin duda son ramas que van a ser muy válidas en el futuro. Hay que tener mucho cuidado en los datos genéticos y genómicos de nuestros pacientes. Es una información valiosísima, ¿no es cierto? Como hoy en día toda la información que se trabaja, pero sin duda tiene un carácter especial. Hay que tener cuidado en el manejo de esta información, porque habrán partes interesadas también, ¿no es cierto?, de toda esta información. Hay mucha información con la que podemos prevenir, hay mucha información con la que podemos entender a qué somos propensos, ¿no es cierto?, en un futuro. Si bien no podemos predecir a exactitud el inicio de sintomatología y demás en un paciente, pero sin duda podemos saber si es que va a existir un riesgo o no, por ejemplo, de la misma. Por ejemplo, seguros médicos van a querer entender esta información, ¿no es cierto? Siempre van a haber terceras partes en las que, sabiendo cierta información sobre ciertos pacientes, habrán condicionamientos. Entonces, esto es lo que hay que tener mucho cuidado. A la final, es una información personal de un paciente y tiene que tener toda la seguridad y el resguardo que merece, como cualquier otra prueba complementaria. Esto no es más que una prueba complementaria también dentro de la medicina, pero sin duda, por la relevancia que puede ser esta información, hay que trabajarla quizás con un resguardo mucho mayor de lo que puede significar. La historia clínica electrónica es clave para ofrecer un seguimiento adecuado de los pacientes. Al digitalizar la información podemos asegurar que todos los datos estén disponibles de manera rápida y accesible para los profesionales de salud. Abraham Narváez, coordinador de calidad en el CGMED del Ministerio de Salud, nos hablará sobre otro componente clave de la medicina de precisión, la historia clínica electrónica. En este proceso, la automatización y digitalización de las historias clínicas, poder tener un histórico que no se pierda, no se degrade con el tiempo, como pasa con las historias clínicas físicas, con la documentación, las papeles, las carpetas que se pierden, que es difícil de encontrar. Entonces, tanto en medicina de precisión como en el desarrollo normal del proceso de salud, el beneficio es tiempo y confianza. Cuando nosotros tenemos procesos físicos, muchas veces tenemos que trasladar esa documentación, esa información, digitalizarla para poder tener un medio digital. Entonces nosotros tenemos que transcribir. Casi el 70% de los errores se generan al transcribir la información. Tener un proceso digitalizado, tener una base de datos de un paciente, que es la vida, la trayectoria de la salud de un paciente, es fundamental en el proceso de salud para generar confianza y en especial para tratamientos adecuados. Algo que me ha gustado mucho es que ahora se tiene software que están, por ejemplo, atados a la nube. Entonces, ¿qué pasaba con los primeros inicios de la digitalización? Que me pasaba, estuve en ese transcurso, ¿no? Que se perdía o se dañaba el servidor, se dañaba ese CPU que servía como servidor, se quemaba y se perdía toda la información. Entonces seguía siendo susceptible a pérdida la información y la vida de un paciente. Entonces ahora con procesos ya lo que es la subida a nubes, procesos que ya no están atados a un servidor, ha hecho que yo en cualquier parte del mundo pueda acceder a esta información sin problema y no se pierda. Además que había algo que era muy común en nosotros en el trabajo especial de laboratorios de 24 horas, que ha sido emergencia o terapia intensiva, que uno ya llegaba a la casa y estaba a las 3 de la mañana durmiendo y te llamaban para decir que necesitaban de urgencia un resultado, que no encontraban. Entonces tenías que levantarte a 3 de la mañana, ir a la unidad de salud, ingresar el código en la computadora. Ahora es muy diferente, ¿no? Tenemos aplicaciones que muchas veces, o software que son maleables o aplicables dentro de un teléfono celular, de un móvil, donde puedo abrir el móvil, ingreso mi usuario y contraseña y puedo enviar, validar, revisar resultados desde mi misma cama a las 3 de la mañana y les puedo enviar. Además que muchos médicos también ahora pueden ingresar ya no solo al resultado del paciente, sino al histórico completo de ese paciente.
Entonces ya no hay necesidad de que te llamen a las 3 de la mañana. Entonces, además de la satisfacción de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, que es un tiempo más rápido, no estar repitiendo las historias, también facilita al usuario interno, que siempre es el personal sanitario. De la medicina de precisión estamos nosotros ingresando en ese campo. ¿Por qué? Porque en esta parte muchas veces se le confunde con esta de la medicina personalizada y cosas así, ¿no? Es para la parte de enfermedades y otras patologías, enfermedades raras, oncológicas. Aquí en el Centro Especializado en Genética Médica, por ejemplo, que es justo de las bases para la medicina de precisión, estamos arrancando ya con la detección de estas enfermedades. O sea, ya no es solo tratar al paciente o en tratar la enfermedad. Diabetes y diabetes es para todos, ¿no? La diabetes en la señora Josefina es una, la diabetes en la señora María es otra. Entonces, es poder generar a base de la parte individual del genoma humano, de cómo se comporta en el ambiente, cómo son nuestras mutaciones, cómo son nuestros procesos genéticos, nuestra genómica, a base de eso, poder tratar de forma diferente a cada individuo. O sea, el proceso integral de salud va a involucrar otras áreas para esa persona, aunque sea la misma base de diabetes, ¿no? Va a intervenir. Entonces, nosotros estamos ingresando en este campo. Nos falta todavía dar pasos gigantes para llegar a eso. Parte de eso, por ejemplo, aquí en el sistema público es justo eso, ¿no? Poder tener un software que unifique. Se está trabajando y en eso, se está tratando de avanzar en eso, de un software que unifique todos los datos, de poder tener toda la información de un paciente, pero independientemente a cualquier unidad de salud que vaya, del sistema público. Se está trabajando en eso, se está avanzando. El ministerio ha buscado siempre ese proceso, ¿no? Como lo habíamos conversado anteriormente, el problema siempre es del proveedor. Alguien que nos dé el soporte o un sustento bastante fuerte, ya que la data y el número de usuarios es para todo el país. Entonces tiene que tener un soporte bastante grande, tiene que tener un desarrollo súper fuerte, bastante sólido, para que soporte toda la presión y toda la carga que tiene el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Entonces, uno de los mayores retos que hemos visto ahora, pese al avance de las necesidades, es el proveedor. No poder encontrar a alguien que se arriesgue a tomar esa posta en la digitalización de todos los procesos de salud pública. Entonces, uno de los primeros avances o mayor importancia donde se ha desarrollado son los procesos oncológicos. Y parte de eso, de detectar el proceso oncológico o de ver las tendencias o prevalencias que puede haber en un individuo, yo les digo, hasta con mi propio ejemplo, en mi familia hay una gran tendencia a los procesos oncológicos. Tenemos familiares que han fallecido por eso, de línea directa sanguínea. Entonces, lógicamente, ¿qué me dice a mí? Es un punto de alerta. Eso hace que cambiemos a una práctica médica de prevenir, de prevención. Entonces, estamos en la línea de prevención, ha sido el primer avance. Los pasos gigantes que tiene la medicina de precisión es esto, la parte de la prevención, entrar a la medicina de prevención, pero también están trabajando en la parte farmacológica. O sea, la farmacología, dentro de esto, la farmacología, eso sí, más individual y personalizada. Ahí sí se pueden tomar en cuenta esta parte de la medicina de precisión, ya con este sinónimo de medicina personalizada o individual. Ellos van allá. Lógicamente, el gran beneficio es que siempre la parte de farmacología tiene un mercado amplio, tiene un proceso de inversión gigante también en el mercado, entonces ellos pueden avanzar un poco más en eso. Lógicamente sabemos que al principio, como todo proceso nuevo, todo proceso innovador, va a tener costos bastante fuertes. Ahí tiene que ver mucho la responsabilidad del Estado, de poder hacer asequible todo este proceso de la medicina de precisión, todos estos beneficios de los avances médicos hacia la comunidad. Entonces, parte de eso es más que actualizarnos nosotros como personal también, hacer los procesos administrativos, financieros, para que se pueda acceder de forma pública y gratuita. Entonces, medicina de calidad, medicina en este caso de gran avanzada, de gran innovación, que pueda acceder la población sin problema, sin límites, y eso significa un gran proceso de política pública. Siempre el uso de la información de una persona, digitalizarle, prácticamente subirle a la nube, como habíamos hablado, tener su base genética de enfermedades y todo, hay que tener siempre parámetros de seguridad. Eso siempre va a ser un proceso de discusión, de si esa privacidad, esa documentación, esa carga de data que es importante hasta para nivel económico, tiene la seguridad de que no se viole esa privacidad del paciente, ¿no? No pueden ingresar, sabemos que siempre hay hackers y tantas cosas más, ¿no? Y que esa base de datos después se vuelve un rédito económico.
Entonces, parte de esas políticas son las que se deben implementar y también asegurar, ¿no?, la propiedad del paciente. ¿Qué se involucra ahí siempre? Por ejemplo, para la parte de laboratorio, como nosotros hacemos citogenética, por ejemplo, acá laboratorio de citogenética, es poder cumplir parámetros como la que nos pide la 15789. Entonces, los datos es la propiedad del paciente y nos dice que nosotros tenemos que hacer todo o utilizar todas las herramientas, hacer todos nuestros esfuerzos para proteger la propiedad del paciente. Entonces, en esa parte viene la parte de discusión justa, la parte ética de los datos, de la documentación. Entonces, como proceso de salud o como proceso sanitario, nosotros tenemos que procurar defender esa información. Lo que significa que si aplicamos nuevas tecnologías, vamos a cumplir ese tipo de parámetros, que son las normativas internacionales, que en este caso no son obligatorias, no nos ponen como una ley encima, pero son las recomendaciones para manejar de forma ética y adecuada toda la información, las muestras, los procesos y toda la base clínica también. La medicina de precisión nos está abriendo nuevas fronteras en el tratamiento y diagnóstico de enfermedades, pero aún queda mucho por hacer para que Ecuador aproveche todo su potencial. Desde la infraestructura tecnológica hasta la formación de profesionales, la colaboración entre los sectores público, privado y academia será clave para avanzar. Quiero agradecer a nuestros invitados de hoy, Andrés Ordóñez, Abraham Narváez y Enrique Terán, por compartir sus valiosos conocimientos sobre este fascinante tema. Y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Trendlab. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.